Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de United Christian Church. Hoy, como parte de nuestra serie de sermones en preparación para la celebración de la Semana Santa, vamos a estar reflexionando sobre un tema que con frecuencia es ignorado y en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, malinterpretado por muchas personas que se llaman a sí mismas cristianas. Pero antes de que entremos en el tema en cuestión, vamos a dedicar este tiempo al Señor, vamos a pedirle que abra nuestra mente, que abra nuestros ojos y que ablande nuestros corazones para recibir su palabra. El tema de hoy es un tema fundamental que está enraizado en el corazón del Evangelio y es importante que nos aproximemos a Él con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a recibir la palabra y a ser transformados y a ser confrontados con nuestras creencias, con lo que nosotros pensamos que es el Evangelio y con lo que el Señor nos revela verdaderamente en su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar delante de ti, escuchándote, Señor, pudiendo abrir la Biblia, Señor, y escuchar tu palabra directamente, Señor. Te pedimos que nos guíes este día, que abras nuestro corazón, que lo ablandes, Señor, que nos des la disposición, Padre, para recibir tu palabra con humildad y con mansedumbre. Confronta nuestro pecado, confronta nuestras creencias, Señor, confronta la manera en que vemos el mundo y muéstranos, Señor, la manera en que tú quieres que nosotros lo veamos, muéstranos lo que tú quieres que creamos, muéstranos la realidad, Señor, de quiénes somos, de quién eres tú y de cómo es que podemos, Señor, relacionarnos contigo. Te pedimos, Padre, que este día nos ayude, Señor, a recibir este salmo tan hermoso que vamos a estudiar y a, Padre, ver tu palabra, Señor, representada ahí, confrontándonos y mostrándonos, Señor, lo que tú quieres de nosotros y cómo lo quieres, Padre. Te damos el honor, te damos la gloria y ponemos nuevamente este tiempo delante de ti, dándote las gracias, Padre, por tanto. En nombre de Cristo oramos. Amén. Ok. Antes de leer el pasaje de hoy, quisiera compartir con ustedes un par de versículos que nos muestran las palabras con las que Jesús dio inicio a su ministerio aquí en la tierra. Esos versículos están en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, son los versículos 14 y 15. Y fíjense lo que dicen. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las nuevas buenas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Permítanme citar nuevamente esa última frase de este par de versículos. Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Hermanos, ¿se dan cuenta de que lo primero que hizo Jesús cuando comenzó su ministerio aquí en la tierra fue decirle a los judíos de su época: arrepiéntanse? No estoy aquí para darles una vida bonita, no estoy aquí para hacer de ustedes una nación grande, no estoy aquí para quitarles el sufrimiento o para darles paz. Lo primero que dijo fue: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Como dije hace un momento, el arrepentimiento, que es ese tema del cual vamos a estar hablando hoy, es uno de los conceptos más ignorados en la iglesia de hoy, pero a la vez es también uno de los conceptos más malinterpretados. En muchas iglesias, por un lado, jamás se habla de arrepentirse. En muchas iglesias jamás se menciona la necesidad del arrepentimiento, pero en otras se le da una connotación que induce a la gente a creer en un evangelio basado en las obras en lugar de un evangelio basado en la gracia. Ambos extremos son tremendos y se escapan de la verdad. Y hay que entender algo, hermanos. La palabra que hoy traducimos como arrepiéntanse viene
de la palabra griega metanoeo, y significa básicamente o textualmente un cambio de mente, un cambio en la manera de pensar. Sin embargo, la manera en que muchas veces se enseña y la manera como muchos cristianos lo entienden, esta palabra metanoeo es como dejar atrás el pecado, caminar en una dirección contraria a la que caminábamos antes. Ahora, yo les pregunto algo, considerando que Jesús dijo en este texto que acabamos de leer, lo primero que dijo fue arrepiéntanse y luego dijo crean las buenas nuevas. La pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿puede alguien dejar atrás el pecado antes de creer las buenas nuevas y ser transformado de forma gradual por el poder del Espíritu Santo? ¿En qué viene primero? ¿Cambiar la manera de vivir o creer en el Evangelio? Sabemos, por lo que la misma Biblia nos dice, que nadie puede obedecer a Dios por cuenta propia. Y básicamente, como nos dice Romanos capítulo 3, versículos 11 y 12, no hay nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Si somos honestos, hermanos, incluso una conducta moralista por parte de una persona que no conoce a Dios está manchada por el deseo egoísta de esa persona de creerse un buen hombre, una buena mujer. Está manchada por el deseo egoísta de sentirse superior a los demás y llamar la atención para sí. El hecho es que tenemos que recordar que cuando Jesús habló de arrepentimiento, Él no estaba haciendo referencia a una palabra griega, a un concepto griego, y mucho menos estaba haciendo referencia a algo novedoso, un concepto novedoso para los judíos de la época. Si queremos entender verdaderamente lo que es el arrepentimiento, debemos mirar hacia atrás, porque ese concepto de arrepentimiento está enraizado profundamente en lo más, incluso en los libros más antiguos del Antiguo Testamento. Y lo que vamos a hacer hoy para entender lo que Jesús espera de nosotros cuando nos llama a arrepentirnos es justamente eso. Vamos a ver qué entendían los judíos cuando escucharon a Jesús diciendo, o qué entendieron los judíos cuando escucharon a Jesús diciendo arrepiéntanse. Ellos, el concepto que tenían era lo que el Antiguo Testamento le decía, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a voltear al Antiguo Testamento a un texto tremendo que básicamente nos habla de eso. Vamos a mirar atrás cuando el rey David escribió el Salmo 51 expresando su arrepentimiento después de que adulteró con Betsabé y mandó a matar a Urías, su esposo. Tenemos que recordar que aun cuando David pecó de esta manera tremenda, él fue descrito en la Biblia como un rey conforme al corazón de Dios, hasta el punto de que Dios lo utilizó como punto de referencia para juzgar la conducta de los demás reyes de Israel y de Judá. Eso es fundamental, a pesar de que él cometió estos pecados tan abominables y que uno pudiera decir que lo hubiesen descalificado de todas las maneras, David siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Y es justamente ahí en el Salmo 51 donde vemos la esencia de lo que hacía el corazón de David como un corazón agradable a Dios. A través de este Salmo, el Salmo 51, hoy vamos a estar estudiando 6 señales de un corazón arrepentido delante de Dios. Pero lo primero que antes de que pasemos a ver esas 6 señales, vamos a leer el texto completo. Vamos a leer el Salmo 51 completo, de los versículos 1 al 19. La palabra de Dios dice así: Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, contra ti, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría.
Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Vamos a comenzar con la primera señal de un corazón arrepentido. Y es que un corazón arrepentido clama a Dios pidiendo misericordia, perdón y restauración. Permítame leer nuevamente los versículos 1 y 2. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Amados, un pecador que se ha arrepentido no está contento con su pecado y no puede permanecer alejado de Dios tratando de ocultar sus transgresiones. Un pecador que se ha arrepentido no puede permanecer en ese estado de separación de Dios. Y aún así, sabiendo que el Espíritu Santo produce ese dolor en el corazón que lleva a ese corazón arrepentido a acercarse a Dios, tenemos que reconocer que para el rey David no fue un proceso instantáneo. De hecho, después de que él adulteró con Betsabé y mandó a matar a Urías, David mantuvo silencio durante algún tiempo y no cayó en cuenta y no se arrepintió y no pidió perdón hasta que fue confrontado por el profeta Natán. Que eso fue lo que lo hizo entrar en razón, pero una vez que se arrepintió, lo primero que hizo fue acudir a la presencia de Dios pidiendo misericordia y clamando por perdón y restauración. Y ese clamor quedó registrado en el Salmo 51. Ese clamor quedó registrado para que nosotros hoy lo pudiéramos ver, para que nosotros hoy lo pudiéramos estudiar. Permítanme leer nuevamente estos versículos. Ten compasión de mí, oh Dios. Conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Amados, si de verdad queremos saber si tenemos o no un corazón arrepentido, lo primero que debemos hacer es preguntarnos, ¿qué hago yo después de pecar? ¿Me acerco a Dios confiando en su gracia, confiando en su misericordia, pido perdón y clamo para que me restaure? ¿O sigo viviendo como si nada? ¿Qué hago yo después de pecar? ¿Me acerco a Dios con un corazón contrito y humillado? ¿Me acerco a Dios clamando por su misericordia, clamando por su perdón, pidiendo que sea Él quien me restaure? ¿O sigo como si nada? Vamos a la segunda señal de un corazón arrepentido, y es que ese corazón arrepentido reconoce la gravedad de su pecado y no busca justificarse a sí mismo. Permítame leer nuevamente los versículos 3 al 6. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo delante de tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Permítanme resaltar algunas de las frases que acabo de leer en este texto, sobre todo en la primera parte. David empieza diciendo,
yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. En lugar de buscar alguna excusa, David reconoció su responsabilidad y aceptó la culpa por su pecado. En lugar de hacer lo que el mundo haría al fallar, que es buscar a quien echarle la culpa, David no buscó excusas, sencillamente reconoció su responsabilidad y aceptó su culpa. Él no dijo, Señor, no fue culpa mía, lo que pasa es que tengo un espíritu de incredulidad o tengo un espíritu de adulterio, como tanto se dice hoy en día, como tanto la gente busca hoy en día sacar la culpa de sí mismo y echarle la culpa incluso a Satanás, a los demonios. Tampoco dijo, no, Señor, es que Betsabé me tentó. ¿Cómo se le ocurre bañarse ahí a la vista de todo el mundo, a la vista del palacio? Fue ella la que me incitó, es culpa de ella, Señor, no es culpa mía. David no buscó excusas. David sencillamente reconoció su responsabilidad, confesó su pecado delante de Dios y aceptó la culpa por lo que había hecho. Punto. David no buscó excusas. Y luego dijo, por eso, Señor, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Hermanos, un corazón arrepentido acepta que la raíz del pecado habita en nosotros mismos y que cada vez que fallamos, la culpa es enteramente nuestra, no del mundo, no de Satanás, no de las personas que tenemos alrededor. Cada vez que pecamos, la culpa es enteramente nuestra. La responsabilidad está en nosotros. No podemos decir que Dios es injusto o que nos ha juzgado de manera equivocada porque hubo alguien que hizo algo en contra de nosotros y nos llevó a caer. Si fallamos, es porque el pecado habita dentro de nosotros y ese pecado que habita dentro de nosotros es el que nos arrastra hacia la tentación. La tentación no es la culpable, las personas alrededor no son los culpables, Satanás no es el culpable, la culpa está en nosotros mismos, en la maldad que habita dentro de nosotros y nos arrastra hacia la tentación y nos lleva a consumar el pecado. Tenemos que entender, hermanos, fíjense cómo continúa diciendo David en los versículos 5 y 6. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. David, hermanos, no puso en duda que el problema estaba dentro de él. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Él no puso en duda de que el culpable de lo que había ocurrido era él, de que la situación, a pesar de que hubo factores externos, había sido propiciada por él, que el problema estaba en él. Y reconoció además que Dios se regocija en la verdad. Y aceptó que cualquier decisión sabia que él pudiera tomar, esa sí no venía de dentro de él, esa venía de parte de Dios. La maldad sí provenía de su corazón, pero cualquier decisión sabia, la sabiduría no provenía de su propio corazón, sino de Dios. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Amados, si queremos saber hasta qué punto tenemos nosotros un corazón arrepentido, la segunda pregunta que debemos hacernos es, ¿a quién le echamos nosotros la culpa después de pecar? ¿A quién culpamos nosotros cuando pecamos? Ponemos excusas para justificar nuestra mala conducta, ponemos excusas para justificar nuestra falla, nuestro pecado, o reconocemos que la culpa es solo nuestra. Vamos a la tercera señal de un corazón arrepentido, y es que éste reconoce su incapacidad frente al pecado y sabe que solo Dios puede salvarlo y transformarlo. Reconoce su incapacidad frente a esa naturaleza caída y sabe que solo Dios tiene la solución para su problema. Permítame leer los versículos 7 al 12. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Presten
atención por un momento a las palabras que utilizó el rey David en estos versículos. Purifícame, lávame, anúnciame, infunde, aparta de mí, crea, renueva, devuélveme. ¿Se dan cuenta, hermanos, que en todo momento David estaba reconociendo su dependencia de Dios para ser transformado? Estaba reconociendo que todo lo que le hacía falta a él para poder transformar su conducta no venía de él, sino venía de Dios. En ningún momento David dijo cosas como el poder para cambiar está en mí, o puedo lograr lo que me proponga, ni tampoco hoy tomo la decisión de ser una mejor persona. David no enfocó su cambio en su propia voluntad. David no enfocó su cambio en su propia capacidad de cambiar, en su propia capacidad de transformarse, en su propia capacidad de obedecer a Dios. David enfocó su cambio en lo que Dios podía hacer por él. Amados, un corazón arrepentido comprende su propia incapacidad de luchar contra el pecado y acepta su entera dependencia de Dios para ser transformado. De eso es de lo que nos habla la Biblia cuando nos habla del pecado, de nuestra incapacidad de hacer algo, pero de lo que Dios hizo para darnos la solución. Nos habla de que nosotros no somos capaces por cuenta propia, pero de que Él es quien hizo lo que hacía falta hacer y que una vez que nos salvó de la condenación, mandó a su Espíritu Santo a capacitarnos para poder sobreponernos y para poder aguantar y soportar la tentación y para poder vivir la vida que Él quiere que vivamos. Un corazón arrepentido, hermano, recuerda siempre que Jesús es el único camino al Padre y le agradece continuamente el haber tomado nuestro lugar en la cruz. Un corazón arrepentido reconoce su pecado, su incapacidad, pero reconoce que Cristo puso la solución cuando vino a la cruz y que el Espíritu Santo es quien nos sostiene mientras caminamos en la vida cristiana. La tercera pregunta entonces que debemos hacernos para saber si realmente tenemos un corazón arrepentido es ¿a quién acudimos a pedir ayuda frente a nuestro pecado? Leemos libros de autoayuda, buscamos la sabiduría de los hombres, confiamos en nuestra propia capacidad para cambiar, en nuestra fuerza de voluntad, o nos postramos ante Dios, confiamos en la obra de Jesús en la cruz y le pedimos que haga en nosotros lo que nosotros mismos no podemos hacer. ¿En quién confiamos? ¿A quién acudimos para pedir ayuda frente a nuestro pecado? ¿A nosotros mismos, a lo que el mundo nos dice, a la sabiduría del mundo, a nuestra fuerza de voluntad? ¿O nos postramos delante de Dios pidiendo fortaleza, pidiendo guía, confiando en la obra redentora de Jesús en la cruz y pidiéndole que produzca ese fruto en nosotros que nos lleva a ser transformados a la imagen de Cristo y por ende a vivir una vida que le agrade? Vamos a la cuarta señal de un corazón arrepentido, y es que éste manifiesta su deseo de servir a Dios y glorificar su nombre. Un corazón arrepentido manifiesta su deseo de servir a Dios y glorificar su nombre. Déjenme leer los versículos 13 al 15. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Como vemos en estas líneas, lo que David buscaba al pedir a Dios que lo perdonara y lo capacitara para dejar atrás su pecado, no era sentirse bien, no era ser bien visto por los hombres, no era ser reconocido como un hombre justo, como un hombre honorable delante de su pueblo. El objetivo de David era claro: mostrar a los transgresores su camino, proclamar la justicia de Dios y ser un instrumento para llevar a los pecadores a nuestro Señor. El mayor deseo del corazón de David era proclamar las alabanzas del Dios de su salvación. David sabía que él no estaba ahí para ser un rey reconocido y alabado por las personas. Él estaba ahí para hacer la voluntad de Dios, para guiar al pueblo a Dios. Él estaba ahí para que el nombre de Dios fuese conocido y exaltado. Y no había nada que lo llenara más de gozo y nada que le infundiera más alegría que cumplir ese propósito. Mostrar a los transgresores los caminos de Dios, proclamar su justicia y ser un instrumento para llevar a esos pecadores
a los pies de la cruz, a los pies del Señor en aquel momento. Todavía Él no tenía clara la cruz, pero eso nosotros sí lo sabemos. Hermanos, un corazón arrepentido entiende que no hemos sido salvados para ser el centro de nuestra vida. No hemos sido salvados para recibir las alabanzas del mundo. No hemos sido salvados para que la gente diga, oye, Gonzalo si es buena persona, Gonzalo si es chévere, Gonzalo si es una persona honorable. Hemos sido salvados para servir, alabar a Dios y exaltar su nombre, para glorificar el nombre de Dios. Un corazón arrepentido entiende que nosotros no estamos en el centro del Evangelio. Cristo es el centro del Evangelio y todo es para su gloria. El propósito de alguien que ha conocido la misericordia y el perdón de Dios no puede ser otro que servir al Dios que lo salvó y proclamar delante del mundo su justicia, su misericordia y su gracia. Pensando en esto, la cuarta pregunta que debemos hacernos para saber si tenemos o no tenemos un corazón arrepentido es: ¿quién es el centro de nuestra vida y el objeto de nuestra alabanza? ¿Nosotros mismos o el Dios de nuestra salvación? ¿Quién está en el centro de nuestra vida? ¿Para quién vivimos? ¿Para nosotros? ¿Somos nosotros los que buscamos la alabanza de la gente o todo lo que nosotros hacemos gira en torno a la obra de Dios, a la persona de Jesús? El trabajo donde estemos, la actividad que desempeñemos, gira en torno a Cristo y a que el nombre de Dios sea exaltado. ¿Quién es el centro de nuestra vida y quién es el objeto de nuestra alabanza? Vamos a la quinta señal de un corazón arrepentido, y es que éste recuerda continuamente la necesidad de quebrantarse y humillarse ante Dios. Vamos a leer los versículos 16 y 17 de nuevo. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Siendo un rey con un corazón arrepentido, siendo un hombre conforme al corazón de Dios y conociendo el carácter, el corazón de Dios a través de las Escrituras, David sabía que Dios no se deleita en los sacrificios ni en los holocaustos, ni siquiera en los que vienen de parte de un rey poderoso. Aún teniendo el control sobre la nación más importante de su tiempo, aún teniendo acceso a todas las cosas que quisiera, todas las riquezas y todas las cosas que el poder podía comprar, David recordaba continuamente que él solo era rey porque Dios lo había puesto en esa situación. Él había sido un pastor de ovejas, había pasado por toda una serie de eventos a lo largo de su vida que lo llevaron de pastorear ovejas a ser el rey de la nación más poderosa del planeta, a ser el líder del pueblo de Dios. Pero él llegó a esa posición no por algo que él había hecho, no por alguna capacidad especial que él tenía, sino sencillamente porque Dios lo había puesto ahí. Y David recordaba que él no tenía lo que hacía falta. Como el Salmo nos indica, David se cuidaba continuamente para no enorgullecerse de sí mismo, para no pensar que él era mejor que los demás porque estaba como rey, sino recordaba que siendo un hombre cualquiera Dios lo había colocado en esa posición. David sabía que el tipo de corazón que le agrada a Dios es un corazón quebrantado y arrepentido, no un corazón orgulloso, no un corazón altivo, sino un corazón quebrantado y arrepentido. Así que la quinta pregunta que tenemos que hacernos para saber si realmente tenemos un corazón arrepentido es: ¿cuán a menudo meditamos en el estado de nuestro corazón? Nos enorgullecemos de nosotros mismos, nos orgullecemos de nuestros logros, nos orgullecemos de nuestras victorias frente al pecado, nos enorgullecemos de nuestro ministerio, nos enorgullecemos de cómo hemos compartido la palabra con otros, nos enorgullecemos de la vida ejemplar que llevamos, o estamos conscientes de que debemos todo a Dios y recordamos continuamente que Él no rechaza un corazón quebrantado y arrepentido, pero sí rechaza un corazón orgulloso. Nos enorgullecemos de nosotros
o nos humillamos delante de Dios. Vamos a la sexta señal de un corazón arrepentido, y es que el corazón arrepentido clama también por el pecado de los demás. Versículos 18 y 19. En tu buena voluntad haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. En estos últimos versículos vemos que David no solo se preocupaba por su relación con Dios, por su propia relación con Dios. Para él era importante la relación de los demás israelitas con el Creador, y le pedía a Dios que se acordara de sus hermanos. Intercedía por sus hermanos israelitas. Amados, un corazón arrepentido no es un corazón egoísta que busca solo el bien para sí. Por el contrario, se preocupa por los demás y clama delante de Dios por el pecado de ellos. Intercede por los demás. Así que la sexta pregunta que debemos hacernos para saber hasta qué punto nosotros tenemos un corazón arrepentido es: ¿quién es el centro de nuestras oraciones? ¿Clamamos a Dios solo por nosotros mismos, pidiendo cosas para nosotros, pidiendo restauración para nosotros, pidiendo fortaleza para nosotros? ¿O intercedemos continuamente por el pecado de los demás? ¿Quién es el centro de nuestras oraciones? Hermanos, como hemos visto hoy, el verdadero arrepentimiento es algo mucho, mucho más profundo que dejar de hacer algunas cosas que antes hacíamos. El arrepentimiento es algo mucho más profundo que cambiar un estilo de vida. Nosotros pudiéramos tener un estilo de vida que a la vista del mundo agrada a Dios, pero tener un corazón que está totalmente alejado de Él. Dicho de manera sencilla, el arrepentimiento sí va acompañado por un cambio de conducta, pero ese cambio de conducta es el producto de una transformación profunda y continua en nuestra manera de pensar. El cambio de conducta no es el arrepentimiento es el cambio en nuestra manera de pensar que produce el cambio de conducta. Un pecador se arrepiente por primera vez cuando el Espíritu Santo lo confronta con la santidad de Dios y le muestra la gravedad y le muestra las consecuencias de su pecado. Pero lejos de ser un acto único que ocurre en el momento de la conversión, en ese momento, en el día que nacemos de nuevo, se inicia un proceso de arrepentimiento continuo que durará toda nuestra vida y que culminará solamente cuando estemos delante del Señor. Ese cambio de mente, esa transformación de nuestra manera de pensar es un proceso continuo que es llevado adelante por el mismo Espíritu Santo, pero es alimentado por la palabra de Dios. No hay manera que ese proceso se dé si no estamos siendo alimentados continuamente de la propia palabra de Dios, que es lo que el Espíritu Santo va a utilizar para transformar la manera en que pensamos y producir en nosotros el fruto que nos va moldeando y va creando en nosotros esa imagen de Cristo, ese carácter de Cristo. Nos va haciendo ese cambio que va haciendo de nosotros criaturas nuevas moldeadas a la imagen de nuestro Salvador. Vamos a recordar brevemente lo que ocurre en un corazón que se arrepiente continuamente. En primer lugar, número 1, en lugar de creerse bueno, reconoce su propia maldad, se acerca a Dios y descansa en su misericordia y su gracia derramadas en la cruz. Número 2, en lugar de buscar excusas para justificar su mala conducta, confiesa abiertamente su pecado delante de Dios y pide ser restaurado. Número 3, en lugar de pensar que puede cambiar y agradar a Dios por cuenta propia, reconoce que solo Dios puede limpiarlo de sus pecados y convertirlo en la persona que Él desea que sea. Número 4, en lugar de servirse a sí mismo y poner sus propios intereses delante de todo lo demás, desea poner a Dios en primer lugar y vivir para glorificar su nombre. Desea vivir para la gloria de Dios. Número 5, en lugar de pensar que está firme y de gloriarse en sus logros, en su buena conducta, recuerda continuamente su debilidad y la necesidad de quebrantarse y humillarse delante de Dios. Número 6, en lugar de preocuparse solamente por su propia relación con Dios, recuerda también el pecado de los demás y se preocupa por su salvación y clama continuamente por ellos delante de Dios. Amados, pensando en todo esto que hemos visto hoy, los invito a que nos acerquemos, ahora que
estamos preparándonos para celebrar la Semana Santa, a que nos acerquemos al Señor meditando a través de este salmo tan hermoso, el Salmo 51, sobre el verdadero significado del arrepentimiento, preguntándonos si nosotros realmente tenemos un corazón arrepentido, si nosotros nos estamos arrepintiendo continuamente, y a que nos examinemos de una manera honesta, de una manera profunda para evaluar si nuestra vida es un producto de ese proceso continuo de arrepentimiento, si nuestra vida hoy es diferente a la vida que teníamos hace tiempo, no porque ese es el proceso de arrepentimiento, sino porque ese es el resultado del cambio que ha ocurrido en nuestra mente a través de la palabra de Dios, a través de la acción del Espíritu Santo, a través de nuestra oración, a través de acercarnos, de imbuirnos continuamente en la presencia de nuestro Señor, de imbuirnos en su palabra, de conocer su voluntad, de deleitarnos en su ley, de deleitarnos en su evangelio, de deleitarnos en su misericordia, en su gracia, y de acudir a Él con la actitud que Él quiere que acudamos. Recordemos siempre lo que nos dice ese Salmo 51 en el versículo 17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender que el arrepentimiento es un proceso continuo, Señor, que tú llevas a cabo en nuestra vida. Que el arrepentimiento no es sencillamente dejar atrás algo y asumir una nueva conducta. Que el arrepentimiento, Señor, implica una transformación profunda en nuestra manera de pensar, y que esa transformación profunda solo se da a través de tu Espíritu Santo, Señor, cuando hemos sido alimentados con tu palabra y Él va produciendo ese fruto en nosotros, Señor, y va cambiando la manera en la que nosotros nos vemos a nosotros, la manera en que nosotros te vemos a ti, la manera en que nosotros nos relacionamos con el mundo. Señor, ayúdanos a entender, Padre, que el verdadero arrepentimiento, Señor, tiene necesariamente que producir un fruto, que el verdadero arrepentimiento, Señor, va a ir propiciando en nosotros, Señor, una relación diferente contigo, va a propiciar que veamos nuestra realidad de manera diferente, va a propiciar que nosotros veamos nuestra relación contigo de manera diferente, pero por sobre todo, Señor, que estemos siempre atentos y siempre dispuestos, Señor, a estar evaluándonos continuamente, Señor, y a identificar cualquier atisbo, Señor, de dureza en nuestro corazón. Que estemos siempre dispuestos a identificar, Señor, que si llegamos a pecar, Señor, y no tenemos el deseo de acudir inmediatamente a tu presencia, a clamar, a pedir perdón, Señor, a pedir ser restaurados, si no tenemos el deseo de servirte, si no tenemos el deseo y la convicción de que dependemos de tu gracia y creemos que de alguna manera podemos hacer algo por cuenta propia, si no tenemos en consideración, Señor, el pecado de los demás, si no estamos, Señor, siempre conscientes de que el corazón que te agrada es un corazón contrito y humillado, Señor, si de alguna manera detectamos, Padre, que nuestro corazón se está endureciendo con el paso de los años y con los pecados que vamos cometiendo, ayúdanos, Señor, y confróntanos, Padre, para que acudamos apresuradamente a ti en emergencia, Señor, pidiéndote que quebrantes tú, Señor, nuestro corazón, que quiebres tú, Señor, esa coraza de piedra que se pueda estar formando y ablandes ese corazón y pongas nuevamente en nosotros, Señor, un corazón blando, permeable a tu palabra, que se goza en tu ley, que se goza en tu presencia, Señor, y que está dispuesto, Padre, a ser un instrumento tuyo para que tu nombre sea glorificado, alabado y conocido entre las naciones. Te damos el honor y te damos la gloria en este tiempo, Señor, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.